vinculación tiene que ver con toda su labor académica, su trayectoria académica en investigación, en interacción y por supuesto uno de los más importantes, el de formación. Siempre es un orgullo para la universidad que nuestros docentes se vayan superando, se vayan cualificando, porque eso de una u otra manera genera un prestigio a la universidad, porque demostramos que la calidad de nuestros docentes es ostensiblemente superior a la de cualquier universidad del país. La Orquesta de Instrumentos Nativos de la OMSA invita al primer simposio y festival departamental de la música autóctona. Por primera vez, la Universidad Mayor de San Andrés desarrollará un encuentro académico relacionado a la música autóctona. No se conoce mucho sobre esta música y hay que difundirla más, hay que hacer que los jóvenes, la gente, esté más involucrada en este tipo de música, con estos instrumentos que mayormente hacen danzas como timbus, caporales y muchas más. Se puede hacer otro tipo de música muy diferente. Durante el encuentro, la Orquesta de Instrumentos Nativos de la OMSA presentará la obra Barsolina, compuesta por su director, el maestro David Gamón. Una obra que realmente habla de dos grandes mujeres que han luchado, digamos, o han estado toda la vida hasta sus muertes dentro de las reivindicaciones sociales. Es de valorizar nuestra música autóctona, de promocionar nuestra música autóctona a nivel interno, o sea, a nivel de la San Andrés en este caso. El festival se desarrollará el martes 19 y miércoles 20 de junio en el Paraninfo Universitario y el viernes 22 en el Museo de Etnografía y Folclore a partir de las 19 horas. Los esperamos, amigos, el 19, 20, el desarrollo del Festival de Música Autóctona, Música Tradicional, en el Paraninfo Universitario, y el 22 va a ser la clausura del evento allá en el Museo de Etnografía y Folclore, donde va a ser pues, con broche de oro, como alguien dice por ahí, la Orquesta de Instrumentos Nativos de la OMSA. Esto fue Contacto OMSA. Si usted tiene alguna información relacionada con nuestra Casa de Estudios Superiores, puede contactarnos al 244-5413 o planta baja del Monobloc Central. Y agradecer a Cristina Spa, que se hace cargo de mi arreglo personal y está ubicada en la Plaza Isabel la Católica, Avenida Arce. Hasta la próxima. Continúa con la programación de EDU. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. ¿Cómo les va, Francesco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos. Hoy el Pentágono, quiero decirles, es un cuadrado como el anterior, pero por unos minutos nada más ahorita va a llegar alguien. Mary, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Marcelo. María. Como les digo, en minutos nada más va a llegar a Saúl Flores, que es, ya les voy a contar qué es, y como tenemos que arrancar 7:30, de todos modos lo hacemos. Se han dado cuenta ya, Gonzalo Mendieta es nuestro abogado, viene cada vez que estamos en líos y nada más. Líos, los que ya no tienen líos son los colombianos, ya Iván Duque es el que ha ganado, ¿no? Iván Duque ha ganado la segunda vuelta. ¿Qué esperamos de Colombia? Es un hombre bastante identificado, digamos, a la vieja usanza, con la derecha. Decir que ¿No es cierto? no va a tener líos me parece que es mucho optimismo. No, Yo creo que los va a tener más que antes, ¿no? Porque esa sociedad ha terminado polarizada después de las elecciones, ¿no? Tomando en cuenta el detalle que tú acabas de decir, que Duque es el delfín de Uribe y que se ha opuesto, por lo tanto, Uribe al proceso de paz en Colombia. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que se viene allá. Sin embargo, también Santos fue el delfín de Uribe
y fue el que llevó adelante. También en Ecuador el Delfín de Correa ha hecho cosas diferentes. Yo creo que la realidad es más fuerte que la ideología en este momento, considerando el contexto de varios países de la órbita, digamos, socialista o de la órbita también más liberal. Entonces, yo preveo más bien un gobierno realista de parte de Duque. Y podría otro, sin embargo, más si quieres ahí, porque a mí me parece que el tema de la avanzada del voto electoral que recibe un poco la parte de la izquierda, Petro, no es, digamos, menospreciable, tomando en cuenta el contexto colombiano, pero no es como el nuestro, en el siguiente sentido. Casi siempre se asociaba la idea de la izquierda con la idea del terrorismo, con la idea de las guerrillas. Entonces, por eso había muy poca apertura a identificarse abiertamente a alguien como parte de la izquierda. Entonces, hoy día me parece que alguien te está cambiando ahí, no estoy diciendo que realmente esto fuera, digamos, para tomar el poder de parte de ellos, pero me parece que justamente siguiendo esta idea, van a configurarse ahí fichas más o menos interesantes en esta línea del Delfín de tal o la izquierda, digamos, que se queda ahí, ¿no? Interesante, porque en esta tolerancia con el terrorismo Bolivia ha dado, ¿no?, un ejemplo ya hace 12 años. La verdad es que iba a tocar este tema de forma absolutamente tangencial, pero me ha jalado la lengua porque eso es lo que quiero analizar un par de minutitos nada más. ¿Cuánta gente está en Colombia dispuesto a hacer ese borrón y cuenta nueva que ha propuesto este acuerdo de paz con la guerrilla colombiana? ¿Cuánta gente está dispuesta a perdonar, olvidar, decirles no, bienvenidos, les vamos a garantizar escaños? Nada, aquí no pasó nada. ¿Cuánta gente? Yo creo que no mucho. Ese es el difícil equilibrio, yo creo, que va a tener que enfrentar Duque. Por un lado, hay que tener cuidado, el 41% que ha obtenido, o 44% que ha obtenido Petro, no es todo voto de izquierda, es voto anti, ¿no?, derecha extrema, uribismo, digamos así. Y de la misma manera, los votos que ha obtenido son parte de esa división del centro que hubo. De hecho, si el centro identificado con Santos se hubiese unido, hubiese presentado una sola candidatura, era entre Duque y el centro. Y entonces ahí la cosa era mucho más complicada para Duque. En ese sentido, tiene que ser consciente que el 56% que ha obtenido no es todo respaldo. Aunque hay un cierto malestar de cómo este borrón y cuenta nueva, que no es tanto, las concesiones que se han hecho no han logrado todavía cerrar las heridas que ha dejado la guerrilla. Pero el precio de la paz vale mucho, ¿no? Tener que saber perdonar, saber que construir un país nuevo. Y Colombia tiene una potencialidad increíble en varios campos, en la producción industrial, en recursos naturales, en turismo. Tiene que aprovechar, y mientras se mantenga, digamos, un entorno democrático, creo que esta elección ha dejado enseñanza, ha dejado lecciones para el presidente electo. Tú preguntabas cuánto por ciento de la población colombiana estaría dispuesta a perdonar a los exguerrilleros. Pues nada más hay que ver los resultados del referéndum por la paz. La respuesta de la mayoría ha sido no a ese referéndum por la paz, y el aspecto central de ese referéndum tenía que ver precisamente con la supuesta impunidad en la que se iba a dejar a los exguerrilleros, y por eso es que Uribe ha hecho esta campaña en contra del proceso de paz impulsado por Santos, ¿no? Por eso digo yo que se viene una etapa muy difícil para Colombia. Bueno saber que ya va a ser sin guerrilla, o por lo menos sin la guerrilla de las FARC, porque persisten otras facciones, focos, etcétera, etcétera. Sin embargo, se viene un momento difícil por esta polarización. Por otro lado, yo la verdad hoy he agradecido no ser colombiana para no tener que elegir entre ninguno de los dos candidatos, ¿no? Porque el uno de extrema derecha y el otro muy asociado al socialismo del siglo XXI, del chavismo venezolano, ¿no? Sí, además el tema ese del apunte que decía Meri de las transiciones políticas cómo se están dando hoy día en la región, y no son, me parece a mí, producto de traumas fuertes, sino más bien son transiciones que las vemos un poco más lentas, que ciertamente no generan, digamos, el efecto que generó, digamos, la llegada, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI en la región, pero son transiciones al final que se están dando, yo creo, en un marco democrático, que a mí me parece que es muy interesante, sobre todo en el caso de Colombia, ¿no?
Bien, Colombia, vayan a analizar sus asuntos. Nosotros tenemos un asunto acá bastante delicado. Mucha gente no lo entiende. Vamos a tratar de hablar un poquito en facilito, como diría don Juan Cariaga cuando se refería a la economía en facilito decía. Quiborax. Quiborax es un tema muy complejo, ¿sabe para quién? Para el gobierno. ¿Qué es Quiborax? Quiborax era una empresa de capitales mayoritariamente chilenos, algún capital boliviano, que en base a algunas concesiones que hizo el gobierno de Banzer, empezó a explotar en el Salar de Uyuni. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. Bien, Lexita, bien. Empezó a explotar. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando, sobre todo presión de los comités potosinistas. Empezaron a presionar a varios gobiernos porque la empresa chilena no estaba cumpliendo con la ley. Cuando llegó a Carlos Mesa al gobierno, le pidieron a Quiborax, en base a los antecedentes, que tenían varias cosas. Uno, certificación de qué estaba exportando, cuánto estaba exportando, qué impuesto estaba pagando, certificaciones con aduana, etc. La empresa chilena se negó a entregar absolutamente ninguno de esos documentos. Resultado, una reversión, nacionalización, una reversión de esa empresa chilena al Estado boliviano, con algún error en el procedimiento que fue enmendado en el gobierno de Rodríguez Belcé, aunque no cambiaron las cosas en el marco de lo que era la reversión al Estado de esas propiedades bolivianas. Ahora bien, entra el gobierno de Evo Morales y Quiborax inicia una demanda. Primero trata de lograr un acuerdo con Bolivia, no hubo forma, y terminamos, hace poco hemos conocido que el CIADI, el Centro de Conciliación, el Centro de Conciliación y Arbitraje, no es un juicio, en realidad no se llama juicio, el CIADI hace solución de controversias. Los miembros no son jueces, son árbitros. Determinaron que Bolivia debía haber pagado más de 50 millones de dólares. Insólito, desde donde se ve, porque había invertido 600.000 dólares, etcétera, nada más, y había que pagar 50 y pico millones de dólares de indemnización a los chilenos. Eso por un lado. Le iniciaron un juicio a Carlos Mesa por mala aplicación de las leyes para echar a esta empresa, pero las cosas han empezado a clarificarse. Por un lado, se supo que Bolivia en el 2008 estuvo en la posibilidad de lograr un acuerdo con Quiborax para pagar 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Antes de ese acuerdo, Carlos Mesa en Sucre destacó que Quiborax había utilizado una falsificación, un papel falsificado para llevar adelante este juicio contra Bolivia. Un papel falsificado en un tema que los propios chilenos, los propios dueños de estas empresas reconocieron ante la justicia boliviana para tener un juicio abreviado. Les dieron 2 años de prisión. 2 años de prisión. Ahora bien, luego de eso, la denuncia fue de otra naturaleza. La denuncia fue que Bolivia trató de lograr un acuerdo, Bolivia no pudo lograr ese acuerdo, este gobierno no pudo lograr, y finalmente esta mañana, luego de una investigación muy larga del deber, creo que ha llegado don Saúl Flores. Sí, por favor. No, está bien, no, háganlo tranquilo, pónganle, si pueden ponerle el micrófono por favor y que pase, no tengo problema en hacer esas cosas en forma disimulada, no. Pero mientras tanto sigo, por favor, quiero destacar la investigación que hace el deber y que hoy publica una nota que realmente es tenebrosa. Sucede que en el 2016 o 2017, no estoy seguro,
hubo una reunión aquí entre la Procuraduría General del Estado, aquí en Bolivia, en las oficinas, entre la subprocuradora y dos abogados más, el deber los publica los nombres, con gente de Quiborax. ¿Para qué? Ese es el asunto. Se supone que era para retirar la acusación o para retirar la demanda, pero sobre todo para elaborar un proyecto de sentencia judicial. Es decir, la Procuraduría del Estado boliviano, redacta un acta final con los abogados de Quiborax, con los resultados que están a la vista. 52 millones, aunque se ha rebajado eso a 48 o 45, 42 millones de dólares. ¿Cómo se descubre esto? ¿Cómo lo explica el deber en esta situación? ¿Cómo se llega a esta situación? La señora Llorenti, ¿qué Llorenti es? Carmiña Llorenti, que era la Pasa por favor. Saúl, bienvenido. Estamos en plena... ¿Cómo estás, Saúl? ¿Todo bien? Ahorita vamos a hablar de él. La señora Carmiña Llorenti ha explicado esto. Le han iniciado un juicio en la Procuraduría a la señora Llorenti. ¿Por qué? La señora Llorenti explica algo que no podría creerse. Dice que llegan los chilenos a su oficina, se reúnen y que los chilenos le dicen: no tenemos wifi, ¿nos presta su computadora? La señora les presta la computadora y deja abiertos sus correos absolutamente confidenciales, y que el abogado chileno mira los correos y manda a sus jefes los correos confidenciales. Espionaje. ¿Qué ha dicho el señor Menacho en torno a esto? Sí, estamos llevando adelante algo, pero quiero que sepan una cosa. Nunca dice, hablamos de un proyecto de sentencia judicial, dice el señor Menacho, nunca. Sin embargo, en los correos electrónicos que tuvo acceso el deber de la señora Llorenti están estos tres temas: el retiro de la acusación, el retiro el retiro de algo que no entiendo aquí en mi letra, pero estaba el proyecto de sentencia judicial. Estaba ahí el proyecto de sentencia judicial. Héctor Arce no ha podido ser habido, no ha hablado nada, obviamente está en La Haya, está acompañando al presidente en esa situación. ¿Qué han dicho hasta ahora tanto el vicepresidente como Héctor Arce? En torno a las negociaciones, dicho, no había ninguna negociación previa. En torno a los documentos falsificados han dicho, eso hemos descubierto nosotros. Y en torno a esta última denuncia, donde hay un espionaje de abogados reunidos con el Estado boliviano, abogados chilenos reunidos para redactar un informe, hasta ahora no han dicho nada, pero Menacho ya ha dicho que no se trató eso, pero nada raro que digan, nosotros lo hemos descubierto. La pregunta es muy simple ahora, muy simple. ¿Por qué, sabiendo que había un documento falsificado, por qué, sabiendo que había una filtración de documentación, no se hizo nada? Esa es la pregunta, y piedra libre al pedo además. Por ahí me he olvidado algunas cosas. Sí. Bueno, Saúl, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la ¿Cómo te presento? Eres sociólogo, ¿no? Sí, soy sociólogo. Sí. ¿Qué haces en la vida además de ser sociólogo? Bueno, estudié sociología en la ONSA, también cursé una maestría en filosofía y ciencia política. De hecho, Marcelo ha sido mi profesor de un módulo. Sí, actualmente trabajo en la gobernación, ¿no? En la gobernación de La Paz. En la de planificación. Bueno, bienvenido en todo caso. Muchas gracias. Vamos a hablar un pedacito de varias cosas, sobre todo estamos hablando de Quiborax. ¿Y quién conoce mucho es Francisco? Bueno, por lo menos he tratado de enterarme durante esta semana de este problema.
Mi impresión general, después vamos a hacer algunas consideraciones facilito, como tú decías, sin el lenguaje rebuscado de los abogados. Mi impresión es que los abogados del gobierno y las autoridades del gobierno están tratando este tema con la misma competencia con que han tratado la defensa ante el CIATI. Es decir, con la falta de competencia. Es un problema que no tiene, un tema que no tiene ni pie ni cabeza. El argumento principal es que a raíz de una ley de los años 90, la ley Balda, que restringía la reserva del salario Uyuni a instancia del comité potosinista, en el gobierno de Carlos Mesa, el primer año, en el 2004, el segundo año, en el 2004, se hizo una reversión de estas áreas que habían sido concedidas y se hizo una nacionalización, para decirlo en facilito, de unas concesiones que tenía esta empresa Quiborax, que es una empresa de capital mixto, no es solo capital chileno, también boliviano, pero habiendo una parte de capital chileno, eso dio lugar después a la demanda ante el CIADI, porque existía desde el 94 un convenio de protección. Entonces, ¿qué dicen las autoridades de este gobierno para iniciar un proceso al expresidente Carlos Mesa? Dicen que la nacionalización estuvo muy bien, recuperar el área que había sido concedida por esa ley estuvo muy bien. Lo que estuvo mal entonces no es la sustancia de lo que se hizo, sino la forma en que se hizo. No se siguieron los procedimientos. Ahora yo me pregunto, ¿en qué nacionalización se siguen los procedimientos? Yo te voy a leer un artículo de la Constitución aprobada por este gobierno del 2009, versión del 2009. Artículo 57, la expropiación, ¿no?, que de eso se trata, se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. Con la nacionalización, ¿no?, se han expropiado. Se han entrado primero a Entel y después han verificado cuánto tenían que pagar. Muchos años después se les han pagado. Entonces, una nacionalización es de por sí un acto ilegal, fuera extralegal, no ilegal, tiene derecho el Estado a hacerlo, pero que hay que hacer dentro de ciertas, supuestamente, de ciertos pasos legales. Los pasos legales se dieron. Es una cuestión secundaria, a mi criterio, estar discutiendo si en el decreto debía estar la palabra reversión o la palabra anulación, que es lo que después corrigió el presidente Eduardo Rodríguez Belcé. La sustancia del tema era atender una demanda del departamento de Potosí. Es secundario también que el presidente del comité potosinista fuera el hermano del actual ministro de Minería, por ejemplo. Eso es un detalle que no viene al caso del problema fundamental. Entonces, las cosas se hicieron bien. Después, cuando se trataba de pagar, porque toda nacionalización tiene un pago, este gobierno ha hecho más de $1.000 millones de pago por la nacionalización y ninguno lo ha hecho ganando un juicio, todo lo ha hecho a través de arreglos. Tiene todavía, después podemos hablar de los juicios que tiene pendiente de arreglo, pendiente de sender. Entonces sabían que tenían que pagar. Y tú has dicho bien, llega un momento en que hay que buscar un acuerdo, y esto fue en el gobierno de Evo Morales. Y este acuerdo era por $3 millones. Aquí yo tengo el informe que ha publicado el Deber, claro, no ha publicado por extenso, ha publicado un link y uno tiene que ir a buscar. Lo hace la doctora Leni Erika Chávez Barrancos, la abogada Carmiña Llorenti Barrientos y el doctor Dante Justiniano Segales lo elevan al viceministro de Defensa Legal, Óscar Cámara Maya. Aquí están todos los antecedentes. Es el 31 de diciembre del 2008. En esto hacen un relato de todo lo que había sucedido hasta entonces y hablan de la negociación amistosa de la gestión 2008.
Esto me parece extremadamente grave e importante, no se ha subrayado hasta ahora. Dice, producto de la mencionada negociación se elaboró un proyecto de acuerdo que señalaba la terminación del arbitraje por parte de Keyborax, Alan Foxy y No Metallic Mining, no me acuerdo, como contraparte de pago de $3 millones por parte de Bolivia a ser cancelada en la gestión 2009. Esto fue el acuerdo. La negociación entablada quedó suspendida por hallazgos respecto a la deuda impositiva de la empresa al Estado boliviano. Es decir, encontraron que debía impuestos, obviamente debía impuestos más las multas, más los accesorios, etc. Era un dineral, creo que he leído 9 millones de bolivianos, $1.200.000. Y prosigue. Esto es lo grave a mi criterio. Con la creación del Ministerio sin cartera responsable de defensa legal a cargo del señor Héctor Arce, se prosiguió con la negociación y en fecha 20 de junio del 2008 se realizó la primera reunión en la ciudad de Buenos Aires, en la que viajaron muchas veces a Buenos Aires. La diputada presidenta de la comisión de Odebrecht, que le interesa mucho cuánto viaja la gente, debería ver cuánto ha viajado también para ese arreglo. El representante legal de los demandantes manifestó la posibilidad de que podrían cancelar la deuda tributaria sin recargas de multa, intereses y actualizaciones. Entonces, los 3 millones iban a ser bastante menos. Habían aceptado hasta esto. Pero ¿qué sucede? Esto es de diciembre del 2008. En febrero del 2009, el señor Héctor Arce manda una nota al CIADI. El CIADI ha sido satanizado. Sabemos que en el CIADI no vamos a ganar, ¿no? Tiene más probabilidad de ganarle México a Alemania que nosotros al CIADI, en el CIADI, ¿verdad? Tengo a bien dirigirme a usted de objeto de responder a su nota mediante la cual nos comunica, etc. En este sentido, solicitamos se comunique al tribunal de arbitraje, los 3, nuestra intención de aceptar sin modificación el cronograma propuesto. Es decir, vayan adelante con el juicio, vayan adelante con el arbitraje. Pero estaba claro que había posibilidad de hacer esto. Y había claridad, y eso lo sabe muy bien el doctor Arce, porque cuando se trató de esperar el laudo arbitral sobre el caso de Transredes, era el caso de la Shell de Ashmore, ¿no? Por $250 millones pagaron antes que saliera el fallo, porque sabían que el fallo iba a ser en contra. En este caso peor, con el CIADI sabían que el fallo iba a ser en contra. ¿Por qué no arreglaron? ¿Por qué? Porque encontraron irregularidades. Estas irregularidades venían desde el 2001, desde la constitución de Keyborax, donde encontraron que no se había publicado una cosa, que no había la firma de lo... Como siempre, estas cosas que al tribunal no le importa. El tribunal de arbitraje lo que quiere saber es, muy bien, usted tiene derecho a expropiar, a nacionalizar, pero tiene que pagar una indemnización. ¿Han pagado o no? Ahora se la calculamos nosotros. Y tienen tabla para calcular, no es arbitrario. A veces yo he leído un tuit tuyo, ¿de dónde se han inventado 47 millones de dólares? No se han inventado, tienen un sistema de cálculo, que tú empiezas demostrando que has invertido, qué sé yo, $1 millón y después de 12 años, ¿no? O de 14 años se vuelven 47 millones. ¿Por qué? Porque hay lucro cesante, porque hay expectativa, hay una serie de cosas que si uno cae en manos de esos tribunales, evidentemente se sabe que se va a multiplicar. Eso saben los abogados, por lo menos que consultaron. Entonces ha sido un error, por eso ahora están matizando. Aquí tengo una declaración del señor Menacho, del actual procurador general del Estado, defensor del Estado, que dice, procurador asegura que se hizo una defensa idónea del caso Keyborax. Hoy hay una declaración del ministro de Economía que dice, el gobierno dice que mecanismos internos, confidenciales sin duda, revisan si defensa en el caso Keyborax fue buena. Entonces ya tienen dudas si fue buena. Yo no tengo duda, fue pésima.
por las condiciones en que jugábamos. Teníamos el árbitro en contra y jugábamos en cancha ajena. Nos habíamos salido ya del CIAD y estas son las colas que nos quedan junto con otros juicios. Entonces, ¿por qué no se transó? De pagar había que pagar, o pensaban de no pagar nada. Y todo lo demás me parece que son detalles. Y la responsabilidad está en quien prefirió no pagar 3 millones, contratar bufete del exterior, que aparentemente hasta ahora nos han costado más de 10 millones de dólares para este caso, solo para defender este caso, y encontrarnos así, tal vez solo para tener un caso contra el expresidente Mesa. Qué horror. No, bien, más allá de ello, la información del deber de hoy... Me parece extraordinario. Esto es otro caso que no va al fondo del asunto, pero muestra cómo actuaron mal. Es decir, tú no puedes seguir un juicio penal mientras tienes un arbitraje sobre una materia. Y el tribunal, en la primera sentencia, les dijo que no podían seguir ese juicio, que suspendan ese juicio. Entonces no lo suspendieron, sino que se reunieron en el 2016, justamente. La nota del deber precisa el año en que hubo ese espionaje que tú dices. En agosto del 2016. Se reúnen después de la sentencia, se reúnen para, de alguna manera, arreglar, como diría la misma diputada que he citado antes, amarrar, ¿no?, una sentencia. Bueno, eso aparte que dice todo, ¿no?, sobre la independencia del poder judicial, del poder político, pero muestra también cómo se va a hacer eso en una oficina pública con los abogados de la contraparte, uno de los cuales además es nuestro adversario en La Haya, y ¿qué les parece si la sentencia va a salir así? A ver, consultamos, présteme su computador. Eso realmente no es solo cuestión de un proceso administrativo como lo que están haciendo, es algo más. Y muestra también la improvisación de ciertas autoridades en la Procuraduría. La señora, la doctora Carmiña Llorenti, según su currículum, ha sido directora de la Escuela de Abogados del Estado, que para cambiar se llama Evo Morales, ¿no? Entonces los abogados se forman, ¿no?, bajo esta dirección. Y estos son los resultados que tenemos. Bien, vamos a digerir un poquito la información que nos ha dado Francesco. Permítame ir a un pequeño corte nada más e inmediatamente volvemos. Vuelve la programación de